Del país. Domingo, y siguen los cuestionamientos o los contratiempos al momento de que se decida quién va a ocupar la presidencia de la Cámara del Senado de la República, el bufete directivo. Hay serios cuestionamientos de parte, lo estuvimos hablando en el día de ayer, inclusive hablamos con un legislador del PRM, el senador de Sánchez Ramírez, porque señalábamos, de San Francisco, perdón, sí. Señalábamos el tema de los cuestionamientos que hay de bloques del PRM, una carta firmada por 13 de 18, señalando que es necesario la alternancia, y en el día de hoy, la senadora Ginette Burnigal, quien es una mujer de armas tomar, que siempre tiene una voz firme, irreductible y muy rápida y veloz, señaló, entre otras cosas, cuestionó el por qué algunos partidos aliados al gobierno que no tienen representación en el Senado están dirigiendo, cuestionando o exigiendo que la presidencia de ese bufete siga en manos de un partido aliado. Y concretamente, tengo que ponerlo aquí, a mí no me gusta que me manden mandados y que den opiniones de que partidos aliados que están apoyando sin tener una curula en el Senado. Lo que pasa es que ella ahí no está viendo el asunto con una perspectiva amplia. Ella lo está viendo desde el punto de vista de matrícula. No, pero de una perspectiva amplia, porque en política no se analiza eso así. No se analiza eso así. Yo lo decía ayer en un comentario. Si el PRM va a la reelección, se supone que tiene que dar una imagen de apertura para atraer a otros sectores que robustezcan la propuesta de su organización, que amplíe la base de apoyo. Necesita buscar un 10%. O sea, la base de apoyo de la organización. Claro. Si ellos envían el mensaje de que los aliados tienen una utilidad de coyuntura, ¿qué van a pensar cualquiera que tenga la intención de aliarse? Van a ir a donde otros que puedan ofertarle un mejor proyecto común. Y una estabilidad en términos de el disfrute del espacio de poder que le den. Porque miren, ¿por qué tú crees que Luis Miguel de Camps y Mapuy envían la carta y otros envían esa carta? Porque ellos se ven en el espejo de Dominicano por el Cambio. Si lo quitan... Hoy puede ser Eduardo, mañana puede ser yo. Si le hacen eso a Eduardo hoy, me lo van a hacer mañana a mí. Claro, ahora con un Senado, mañana con un ministerio. Exacto. Si no se lo hacen a Eduardo, nosotros tenemos alguna certeza respecto a la alianza que hemos concertado con el PRM. Eso expresa una carencia de inteligencia política, o las emociones se tragaron la inteligencia política. Eso es simple y llanamente. Pero si tú te pones a observar, hay un término que me llama la atención. Cuando ella dice disque partidos aliados. O sea que ya lo pone también en entredicho, porque dice disque. Definitivamente pienso que ahí se está dando un conflicto que va más allá de lo que es la aspiración a la presidencia. Hay un conflicto político interno. Y si no lo hay, bueno, se está cosechando, se está cociendo. No sé qué repercusión habrá de tener mañana a posterioridad, pero ante un escenario de reelección como la que se sabe, en la que habrá de entrar el presidente, tener voces disidentes del partido, tener una cantidad tan alta de senadores demandando mayor presencia, mayor responsabilidad partidaria en el control del Senado, que a veces también uno puede pensar que tal vez no se trata de una voluntad solamente, una intención solamente partidaria, sino también que hay una pugna entre ellos mismos por espacio de poder.
Un espacio de poder que no solamente está remitido a control de Estado, sino también a facilidades a sus miembros, a sus amigos, a sus compañeritos, a los núcleos partidarios más próximos, porque en la medida en que uno ejerza la presidencia del Senado, en esa misma medida puede colocar a su propia gente y desarrollar una fuerza interna, una fuerza de poder interna en el partido. Es decir, que allí se pueden estar desatando diversas formas de contradicción que en nada favorece no solamente la reelección, sino también al propio Partido Revolucionario Moderno, porque es un partido de poca tradición política. Es un partido que no ha podido generar mística interna propia. Es un partido con fuerza y presencia política hoy, por supuesto, porque es el partido que hegemoniza el gobierno y en gran medida el Estado dominicano. Pero en términos orgánicos no hay esa mística. Entonces, ese tipo de conflicto puede ser, no creo que le reporte ganancias políticas ni al gobierno ni a las aspiraciones reeleccionistas. Mira, si nos retrotrajéramos, por ejemplo, a un precedente que vivió el partido, o este mismo grupo, el partido, en los años de los 1980 por la lucha de la presidencia del Senado, cuando Magluta y Jorge Blanco, uno pudiera entender el deseo de tener una presidencia de la Cámara del Senado, porque lo que se buscaba era una plataforma para lanzar un proyecto. Aquí no se está, cuando los senadores del PRM están hablando que quieren la presidencia, obviando acuerdos o con ganas de alternancia, desplazando a Eduardo, no es que nadie quiere construir un proyecto de la presidencia de la Cámara del Senado. Ninguno de esos 18 senadores quiere eso. Por lo menos no a corto plazo. Por lo menos no a corto plazo. Y por lo menos no, evidentemente, y habría que escarbar mucho para poder encontrar una prueba de que esa intención está ahí. Y yo creo que todo el mundo está claro al interno del PRM en torno al libreto, al guión y al rol de cada personaje. Aquí quizás el problema sea el actor que está desempeñando el personaje en la obra. Y aquí parece, como tú muy señalas, que los cuestionamientos no es de alta política ni de alta estrategia, como señala Domingo, porque es correcto el planteamiento la lógica del planteamiento que él plantea, sino de que esta gente está en el corto plazo porque parece que no ha habido un manejo adecuado a lo interno del día a día, del modo operandi, como de esas menudencias, del nómbrame allí, del ayúdame aquí, y de que no quiero una visión más próxima para no crear un proyecto presidencial, pero sí garantizar mi proyecto senatorial y por lo tanto necesito X cantidad de nombramientos. Entonces, si no se tiene el manejo, la experiencia, la sabiduría o la sagacidad política para poder entender cómo lidiar con estos egos provinciales, que son legítimos y su aspiración dentro de la lógica política también lo son, entonces tú vas cosechando día a día, semana tras semana, mes tras mes, una serie de desacuerdos, de desencantos, que al final esta persona lo único que está empezando es resolver su problema y la alta estrategia que está diseñando el PRM no le funciona porque nadie le está compensando lo que están perdiendo. Lo que pasa es, y eso ahí yo concuerdo contigo, Jovine, lo que están pensando es en su espacio y en su interés político particular. No están pensando en el interés político del presidente que quiere reelegirse, ni en el interés colectivo del PRM que quiere reelegirse. Ellos están pensando con una mentalidad de parroquia. Y eso en política puede resultar muy caro. Puede resultar muy caro. ¿Por qué? Porque aquí se va a una reelección con un modelo que plantea que la mayoría sea absoluta. Aquí no hay mayoría relativa, aquí hay que tener 50% de los votos. Y a eso siempre ha apostado José Fran. Y más un voto, porque los pequeños apuestan a eso, porque lo único que le da vigencia a los pequeños son las pequeñas diferencias. Si las diferencias son mayores, los pequeños reducen su importancia en el espectro político. Ahora, ¿qué pasa con Luis Abinader y con Hipólito Mejía? Que están pensando distinto a ellos, distinto a la mayoría de los senadores del PRM. O que ellos saben que este gobierno está en la actualidad vadeando un río proceloso. ¿Por qué? Porque nadie sabe hasta dónde va a dañar la inflación a este gobierno. Y entonces tienen que tomar medidas tempranas que le permita blindar la reelección. Pero
aparentemente los senadores no ven eso. ¿Qué es lo que te dice la carta de los otros aliados? Que se están viendo en el espejo de Eduardo Estrella, que se están viendo en ese espejo de hostilidad que están definiendo la mayoría de los senadores contra Eduardo Estrella, que es un aliado. O sea, observa cuál es la posición de los senadores. Debe ser un senador del PRM el presidente del Senado. O sea, están viendo a Eduardo Estrella como otro, como un extraño. Ya no lo ven en el marco de la fraternidad con que se ve a lo próximo, a lo nuestro, lo ven como otro. Como el otro, como aquello. Lo ven como la otredad. Entonces, los demás aliados ya están reaccionando. Observa, la dimensión es mucho mayor. Los demás aliados están viéndose en el espejo de Eduardo Estrella. Eduardo Estrella dijo, muy sensatamente, dijo, no, yo voy a hacer lo mismo que he hecho en 2 ocasiones. Yo voy a aceptar lo que la dirigencia del partido del PRM decida. Claro. Y no tiene... Y ya. Entonces, los que cogen el debol por él son los que ni siquiera tienen senadores, pero es precisamente por lo que tú dices. Asumen la defensa porque están asumiendo la unidad como bandera. Entonces, están defendiendo no a Eduardo, sino la posibilidad de mantener espacios en los cuales los pequeños puedan también beneficiarse y aportar y contribuir y no estar excluido y ser una minoría que te digan de que esto dice que están apoyándonos. Pero esa conducta que vemos, que no es solo de la Burnigal, la vimos ayer en Franklin cuando lo entrevistamos, que tuvo una posición bastante enérgica y energética en defensa de lo que ellos aspiran, es decir, a que uno de ellos sea presidente del Senado. Pero ese tipo de conflicto, ese tipo de dilemas, lo hemos visto permanentemente en este gobierno. Es decir, las improvisaciones, las confrontaciones entre ellos mismos, la falta de sentido de interpretación del momento político, eso no es nuevo. Para mí es una manifestación más, porque se supone que eso no debiera estar ocurriendo. Es lo que porque se eso supone. ya es alta política en el sentido de que son la interacción de 2 poderes del Estado real, de personas, como dijo Franklin ayer, nosotros somos lo que elegimos, porque fue a nosotros que nos eligieron. PRMistas igual, pese a todo. Bueno, si tú lo crees. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.